Buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a nuestro estudio de todos los jueves. Es un honor para mí el poder estar nuevamente con ustedes ahora en un nuevo estudio, observando y aprendiendo acerca de la vida de uno de los más grandes hombres del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. Como ya se habrán dado cuenta, en estas últimas 4 semanas que llevamos en este estudio, Dios ha ido moldeando, cambiando, transformando a este hombre que se encontraba persiguiendo a los discípulos de Jesús. Pero como hemos visto, ya Dios ha estado tratando con él y en este proceso Dios va a enseñarle algo que transformará su vida de una manera excepcional, a tal grado que vivirá su vida de esa manera y la dejará plasmada en sus cartas y epístolas para que usted y yo vivamos de la misma manera. Hoy quiero hablarles de lo que Dios hizo en la vida de Pablo y que será nuestro tema en este estudio, la humildad. El problema de enseñar sobre la humildad es que si uno da la impresión de que sabe algo al respecto, ya no es humilde. Así que como estudiante, al igual que ustedes de la humildad, tomaremos esta tarde para explorar este tema. En Hechos 9, 23 al 25. Después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él, pero su conjura llegó al conocimiento de Saulo, y aún vigilaban las puertas de día y noche con el intento de matarlo. Pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. Espera un momento. ¿No era este hombre comisionado por el Señor Jesús para alcanzar a los reyes y a los gobernantes del mundo? Este es un hombre que en representación del sumo sacerdote iba a esa ciudad con una encomienda de buscar, atrapar y poner en la cárcel a todo hombre o mujer que profesara ser seguidor de Cristo. Y a los pocos días sale a escondidas, dentro de un canasto. Antes de que Pablo tuviera un encuentro personal con Dios, se describía de esta manera en Filipenses 3, del 5 al 6. Dice: circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pablo había pasado toda su vida viviendo en orgullo, en altivez. No había ni una pizca de humildad en este hombre. Pero Dios tenía un plan. Iba a tratar con él desde el momento de su llamado y le iba a dejar claro que este camino que ahora iba a emprender con Dios a su lado, lo iba a hacer en humildad. Pues bien, Después de esto, este hombre fue llevado a su ciudad natal y creo que aquí Pablo empezó a observar el plan que Dios tenía con él, como vemos en Hechos 9, el 30 al 31. Pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de ahí lo enviaron a Tarso. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguían creciendo. Un momento. ¿No era Pablo el que debía abrir la puerta del Evangelio a los gentiles? Pero aquí vemos la iglesia siendo multiplicada sin que él tuviera ninguna participación en esto. La iglesia no solo siguió adelante, sino que también floreció sin su ayuda. Eso es difícil de aceptar por la mayoría de las personas, especialmente por las que han sido llamadas y tienen muchos talentos y dones, cuando inician su trabajo en el ministerio. Pero tenemos que aceptar que es así. El secreto del éxito de la iglesia antes y ahora no está en una persona excepcionalmente dotada como Saulo, o de alguien con tanta inteligencia y capacidades excepcionales como usted. El secreto de la bendición y del bienestar de cualquier iglesia es Dios Todopoderoso y punto. No es usted, ni ciertamente tampoco yo, ni nadie más del que tengamos la tentación de pensar que es indispensable para la causa.
Necesitamos dejar a un lado el orgullo y empezar a tener una actitud de humildad. No cabe duda que lo que los grandes líderes exhiben es una virtud que a menudo se entiende mal. Si se le pregunta a la mayoría de las personas en nuestra cultura de hoy lo que significa ser manso, de inmediato responderán con esto: ser manso es ser débil. Eso es lo que la mayoría de la gente piensa. Es un malentendido. A menudo se confunde con rasgos de negatividad o debilidad que paralizan. Así que dediquemos un momento para aclarar esto. Primero, nunca confunda la humildad con una falta de confianza o estima propia. Eso no es humildad, eso es baja estima propia. Una segunda equivocación común es igualar la humildad con excesivo desprecio propio. Usted conoce a esta persona, aquella que meticulosamente destaca delante de usted cómo se sacrifica por otros, a fin de que usted lo elogie. Eso no es humildad, eso es complejo de mártir. De cierta manera, observando esto, para ser francos, todos tenemos la tendencia a hacer eso cuando nos sentimos inseguros, cuando tal vez pensamos que no lo hemos hecho bien o simplemente necesitamos una palmadita en la espalda. Si no tenemos cuidado, decimos eso, ya que nadie nace humilde. Hemos aprendido que ningún niño nace generoso y todos sabemos eso. Lo sabemos, pero ¿cuántos saben que llegar a ser humilde requiere esfuerzo? Esfuerzo que recibe recompensa más allá de toda medida. Por eso la Biblia nos dice que busquemos humildad. Escuchen, humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Santiago 4:10. Ahí lo tenemos de nuevo. La evidencia del fruto del Espíritu que se nos ordena en el Nuevo Testamento. La humildad no es algo que sea opcional. La humildad es una orden para todos los creyentes. La Biblia dice: humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Y hay otro versículo muy similar a ese en 1 de Pedro 5:6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ahora, hermanos, si la Biblia nos dice que debemos buscar humildad, es obvio que podemos hallarla y podemos aprenderla, porque la humildad es una virtud que verdaderamente es un reto que se nos vendrá a menos que nosotros no la persigamos. Y con eso en mente, el siguiente paso hacia la humildad es entender en realidad qué es lo que estamos buscando. ¿Qué es la humildad? Humildad es dependencia de Dios en todo. Humildad es la capacidad de usar el poder y recursos que poseo para el bien de otros y no para mi propio bien. Las personas humildes fijan y alcanzan metas personales, esperan el reto apropiado, no se mueren por el reconocimiento. Su meta no es ser reconocidos más que cualquier otro. La humildad no es pensar menos de uno mismo, es simplemente pensar menos en uno mismo. Es tan sencillo y retador como eso. En nuestros días, la verdadera humildad es una cualidad rara. Permítame hacer una pregunta. ¿Por qué es tan difícil para nosotros alcanzar la humildad? Observemos lo que la Biblia nos dice al respecto, ya que por toda la Biblia se nos dice que el enemigo de la humildad es el orgullo. La mayoría están familiarizados con Proverbios 16:18, que dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. El orgullo es una cualidad tan negativa. No sé por qué hemos pasado todas nuestras vidas creyendo que podemos transformarlo de vicio en virtud. Tal vez usted haya visto eso en su propia vida o en la vida de amigos o familiares. Si usted no les recalca a otros sus éxitos, tal vez lo pasen por alto para las promociones, o la gente no lo apreciará como es debido. O tal vez ha llegado a pensar que tiene de malo tener un poco de orgullo en el trabajo y logros propios. ¿Qué tiene de malo ser reconocido y elogiado? No hay nada de malo con eso.
No hay nada de malo con que se nos reconozca por nuestros logros, pero en cuanto al reconocimiento se vuelve nuestro motivo, cuando nos ponemos en riesgo, cuando podemos sentir alegría en un trabajo bien hecho, solo si se le nota y se nos elogia, entonces no estamos haciendo nuestro mejor trabajo para agradar a Dios con ello. Estamos haciéndolo por la razón del elogio que esperamos recibir. No estamos tratando de beneficiar a otros con nuestro trabajo. Estamos tratando de beneficiarnos a nosotros mismos. No estamos glorificando a Dios. Estamos simplemente consintiendo nuestro propio ego. Esa clase de enfoque propio se roba la gloria de Dios y también le quita el gozo a la persona que lo hace. Cuando empezamos a necesitar elogio y atención por todo lo que hacemos, nuestra felicidad depende por completo de que otros lo noten y nos halaguen, y cuando eso no sucede, nos sentimos desilusionados, indignos, amargados e incluso enojados. Y cuando eso sucede, ese es su porcentaje de humildad. Así es como lo sabe. En contraste a todo eso, la persona humilde no depende de que otras personas noten sus esfuerzos. Su felicidad no está ligada a lo que otros piensan de su persona. La humildad elimina la ansiedad que surge de la necesidad constante de lograr mayor reconocimiento, posición y poder. Quita el enfoque de nosotros y lo pone en donde pertenece, en Dios y en otros. La ansiedad que acompaña al orgullo es muy real y tiene hambre insaciable. Siempre quiere más y más. Un poco de reconocimiento que al principio estaba bien, ya no basta. Se necesita más y continúa creciendo. Es un apetito fuera de control, un apetito por el reconocimiento. Pero la humildad nos libra de todo. Usamos los talentos que Dios nos ha dado para servirle a Él y a los demás, para cumplir responsabilidades, para disfrutar de lo que verdaderamente importa, para retarnos a nosotros mismos a humillarnos. Valoramos a otros y nos regocijamos en fortalecerlos con un buen propósito. Nos alimentamos espiritualmente al mantener nuestros ojos y nuestros corazones en Dios. No conozco a nadie que realmente en una senda hacia la piedad no la quiera. Todos queremos eso, a menos que realmente estemos fuera de lo normal. Pero querer en realidad ser humilde es difícil. Así que dediquemos un momento para hablar del mayor ejemplo de la humildad que hay en la historia del mundo. El mejor ejemplo de la humildad de toda la historia es el Señor Jesucristo. A fin de entender la humildad del Señor, uno tiene que recordar quién es Él y dónde estaba antes de venir a esta tierra, el Hijo de Dios. Pablo nos dice en Filipenses 2, del 5 al 8, que cuando vino a esta tierra se humilló a sí mismo. Y cuando se humilló a sí mismo, esto es lo que sucedió. La primera imagen que tenemos de Jesús es que nació en un establo, rodeado de ganado. La escena anuncia humildad, privación, vulnerabilidad, debilidad, exposición. Y en la última imagen que tenemos de Jesús al terminar su vida terrenal, tiene un cuerpo destrozado que cuelga de una cruz. La escena comunica humillación, sufrimiento y para muchos derrota o fracaso. Si la escena de apertura ni al final de la vida de Jesús sugiere otra cosa que servicio humilde. Desde su nacimiento a su muerte anduvo humildemente en esta tierra y nadie más podía haber cuestionado algo que él hiciera o no hiciera. La Biblia dice que se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No hay mayor ilustración de humildad que el Señor Jesucristo. Así que ¿cómo llegamos a ser como Él? ¿Cómo cultivamos la humildad en nuestras vidas? De nuevo, como dije al principio, tan pronto como pienso que tengo algo para decirles en virtud de cómo pueden llegar a ser humildes, me descalifico a mí mismo. Así que cuando leemos la humildad del Señor Jesús, puede parecer como que está fuera de nuestro alcance.
pero esta calidad de vida está disponible para usted y está disponible para mí. Si podemos seguir unos cuantos pasos que nos da la Biblia. Primero que nada, es importante que usted reconozca su orgullo de todos los pecados contra los cuales la Biblia habla. El orgullo es uno de los más difíciles para nosotros. ¿Cuántos saben lo fácil que es ver el orgullo en otro, pero lo difícil que es verlo en nosotros mismos? Este es el problema. Tan pronto pensamos que finalmente hemos llegado a ser humildes, si en realidad reconocemos simplemente que hemos dado algunos pasos en la humildad, lo cancelamos todo. Eso duele. Pero ser francos con nosotros mismos en cuanto a nuestra propia importancia, ese es un primer paso vital de verdad. La senda a la asombrosa vida de humildad empieza en la mente. Empieza cuando podemos honradamente admitir que tenemos un problema con el orgullo. El apóstol Pablo escribió: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar. Romanos 12:3. Esa es una palabra muy buena. Pablo pasó a exponer en esta sección de su carta a los romanos cómo algunos de los cristianos en Roma estaban usando sus dones espirituales para alimentar su propio orgullo. Cómo estaban hablando de cómo tenían algunos mejores dones que otros. En la iglesia, en donde los dones espirituales siempre son para servir a otros, los miembros de la iglesia estaban permitiendo que su don espiritual los enalteciera de tal manera que inhabilitara el propio bien recibido. En nuestras propias vidas podemos dar un paso similar y no cosechar los mismos resultados. Y tal vez se preguntará, ¿cómo nos protegemos del cáncer creciente, del orgullo que quiere derribarnos? Pienso que se tiene que tener alrededor a unas cuantas personas. Algunas personas que nos digan, estás poniéndote un tanto arrogante, mi hermano. Será mejor que lo moderes un poco. Reconozca su orgullo. Todos somos orgullosos. Cada uno de nosotros es el pecado original. La Biblia dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Proverbios 6:16. Un corazón orgulloso es lo primero. El orgullo se muestra 3 veces más en la lista que en cualquier otro. Dios detesta el orgullo. El orgullo es el pecado que manifestó Lucifer cuando dijo, seré como el Dios Altísimo. El orgullo lo expulsó del cielo y empezó el caos que tenemos en esta tierra hoy. Por cuanto el orgullo es el pecado original, el pecado es lo que destruye todo. No permita siquiera que empiece en su vida. Y si usted tiene una persona en quien confía, dele permiso para decirle cuando el orgullo saca su cabeza por encima de la tierra a fin de que usted no permita que eche raíz. Esta es la segunda cosa que puede hacer para ayudarle a cultivar humildad. Empiece a servir. Esto ya me lo ha escuchado decir, mis hermanos. La manera más poderosa para crecer en humildad es servir calladamente. El concepto de servicio se halla más de 300 veces en la Biblia. Recuerde lo que Jesús dijo. Yo estoy entre vosotros como el que sirve. Lucas 22:27. Él no vino a este mundo para ser servido, vino para ser un servidor. Cuando empezamos a servir, esto es lo que sucede. Preste atención. Quitamos nuestros ojos de nosotros mismos y empezamos a ver las cosas por los ojos de otros. Jesús dijo, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Mateo 20:26-27. Esta ilustración es muy, pero muy poderosa, porque en el mundo las cosas no son así. Si tú eres líder, estás a la cabeza. Todos los demás te sirven. Es como un triángulo en el concepto del mundo, el concepto fallido del liderazgo.
El líder asciende en el triángulo hasta que está en la punta superior y entonces mira hacia abajo y ve a todos los que le están sirviendo. Pero cuando uno se convierte a Cristo y comprende el modelo divino de ser un servidor, puede voltear el triángulo y ya no es asunto de cuántas personas le sirven a uno ahora. Es asunto de a cuántas personas estamos sirviendo. El verdadero liderazgo es servicio. Cuando usted espera que otros le sirvan, no hay lugar para la humildad. Si usted sirve de esta manera y está en la cabeza de la lista, puede ver cómo el orgullo infecta la vida. Pero si sigue el modelo de servidor del Nuevo Testamento, el orgullo desciende hasta el mismo fondo y ya no está mirando a todos los que le están sirviendo a usted, sino que mira a todas las personas a las que logra servir. Por eso es que servir es una estrategia tan importante para mantener a raya el orgullo. Una vez que se desarrolla una noción realista de su propia importancia, empieza a darse cuenta de que cada persona en la tierra es tan preciosa para Dios como uno lo es, e igualmente tan merecedora de amor. Por eso, Pablo escribe en Filipenses 2, del 3 al 4, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Así que cuando usted sirve, da un paso principal para mantenerse en equilibrio. Tercero, no solo reconozca su orgullo y empiece a servir, sino también siga escuchando y aprendiendo. La Biblia nos advierte en repetidas veces que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Si usted abre el libro de Proverbios y lo lee por entero, puede subrayar eso cada vez que lo vea. Está ahí muchas veces. También está esparcido por todo el Nuevo Testamento. Simplemente dice, no sean sabios en su propia opinión. ¿Por qué es eso tan importante? Es importante porque cuando se es sabio en la propia opinión de uno, nunca buscará sabiduría en ninguna otra parte. Se está tan lleno de la propia sabiduría que no busca sabiduría de Dios. Por eso, les animo a que nunca dejen de estar en la palabra de Dios. Por último, no pierda la perspectiva. David escribió sus pensamientos en el libro de la Biblia que llamamos Salmos. Esto es lo que él escribió en el Salmo 8:3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Y luego lo pone en perspectiva cuando dice en el versículo 5, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. El salmista hizo la conexión entre el poder y la gloria de Dios y la gloria que le ha sido dada al hombre. El mismo Dios que mantiene los planetas en sus órbitas y le dice al viento por dónde soplar y hace que la lluvia caiga y que el sol brille, ese mismo Dios nos ha coronado a usted y a mí de gloria y honor. Usted puede confiar en que si Él es poderoso lo suficiente como para crear, sustentar y ordenar el universo, es poderoso lo suficiente para sustentarlo a usted. Usted no lleva el mundo en sus hombros. Dios lo lleva en los de Él y todavía tiene espacio para llevarlo a usted también. Digámoslo tal como es. La humildad es una de las virtudes más difíciles de cultivar en nuestro tiempo. Pero como todas las cualidades dignas de buscar, Dios no nos deja para que nos mejoremos nosotros mismos por nuestras propias fuerzas. Nos da el poder por su Espíritu Santo para crecer más y más, para llegar a ser las personas que Él se propone que seamos. Cuando escogemos humillarnos nosotros mismos, nos colocamos en el torrente de la gracia de Dios. Entonces, Él obra en nuestras vidas y esta gracia es todo lo que necesitamos para caminar en la vida. Humillados delante del Señor y Él los exaltará. El profeta Miqueas 6:8
dice: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Bendiciones.